650.000 millones de pesos ya están en las arcas del IDU aquí en Bogotá para la realización de 16 obras. Todo esto se inició desde la alcaldía anterior, en el año 2018, cuando lo aprobó el Consejo de Bogotá. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuándo comienzan las obras? ¿Qué pasó si nos dijeron que ya estaban listos los estudios y diseños para que esto realmente empezara a andar? Pues vamos a hablar con Andrés Forero, quien es concejal de Bogotá del Centro Democrático. Nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Concejal, qué gusto tenerlo. Juan Diego, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para toda la audiencia. Muy contento de estar aquí para hablar del tema de valorización. ¿Cuántas obras están en este momento embolatadas? Pues Juan Diego, de las 16 ninguna está en construcción en este momento y hay 5 que representan el 60% del total de recursos que van a iniciarse en el año 2022. En el año 2022 ya vamos a entrar a analizar todos esos datos, esa minucia, porque yo reconstruí toda esta serie, hice una especie de diario de la cuarentena sobre las promesas que nos hicieron y además recorrí ayer varias de estas obras y atérrense con lo que encontré. A punta de videos deslumbrantes como este, nos vendieron el cuento. Eje Zona Industrial consiste básicamente en reconstrucción de vías, mejoramiento y ampliación de andenes. Pero no solo eso, nos prometieron una y otra vez que no pasaría lo mismo de siempre. Obras que duran esta vida y la otra y terminan costando hasta 10 veces más, o que paga la ciudadanía y nunca se hacen como esta que es verdaderamente olímpica, tal y como lo advertimos en aquel momento. La idea de esta obra, que fue contemplada desde el año 2005, era darle continuidad a la calle 170, que es la que en este momento está trancada. Construir una gran avenida prolongándola 1.5 kilómetros para conectarla hasta la avenida Ciudad de Cali. Pero hoy ese proyecto solo está aquí, en el papel. La razón por la que no se repetiría la historia era esta, nos dijeron. Abrimos un proceso licitatorio para los factibilidad y diseño. ¿Qué quiere decir eso? Que llevamos al Consejo una cifra exacta de lo que cuestan las obras. Anteriormente eso no se sabía, se tenía una proyección y por eso las obras quedaban desfinanciadas. Como ya había estudios y diseños y un polémico análisis que decía que los bogotanos sí tenían capacidad de pago, 27 de los 45 concejales aprobaron el cobro de forma abrumadora. En las elecciones pasadas, algunos de ellos fueron reelegidos y otros no. Aquí un pequeño recorderis días antes de que votaran la valorización a finales de 2018. ¿Usted votó sí a la valorización, cierto? Sí. ¿Usted vio este estudio? ¿Se lo presentaron antes de...? No. ¿Vio ¿El estudio? ¿Cuál estudio? Este estudio que le hicieron. Yo me imagino que mis asesores están viendo los estudios conmigo. Sí, sí. Seguramente sí. ¿Usted respaldó la valorización? Nosotros la respaldamos, sí. ¿Usted le mostraron este estudio, por ejemplo, del IDU que pagó? ¿Usted lo vio en su momento? Esto no lo pasa. ¿Hace cuánto no va usted por esta zona? A ver, yo creo que hace unos meses. Esta información llegó después de que se había votado. Esta información Esto usted no lo leyó. No alcanzó a leerlo. Lo leímos después. Casi 2 años después, para no aburrirlos más, visité varios de los sitios de las 16 publicitadas y pagadas obras. De los 906.000 millones de pesos, los bogotanos ya han cancelado más de 700.000 millones de pesos con sudor y lágrimas. ¿Y cuál es el panorama? En el reel la obra se ve espectacular, pero la realidad es otra cosa. Nos vendieron todos estos proyectos con estudios y diseños, pero ha pasado el tiempo y no han hecho el primer centímetro de obra. Lo que quiere decir 2 cosas. La primera, que los del IDU definitivamente son muy buenos haciendo videos. Lo que no se puede decir es que sean igualmente eficientes haciendo obras con la plata de los bogotanos. ¿Cuándo creen ustedes que harán esta obra?
El día de San Blas, que no sabemos cuándo. Llegamos a Puente Aranda, aquí se pagó más del doble de la valorización, 2.5 veces para tapar los huecos y arreglar las vías, no para construir grandes obras. Pero a juzgar por lo que se ve, todo eso está empantanado. Un tumbilis, eso es coger y agobiar a la gallina de los huevos de oro, pero que ya no importa que sean de plomo, pero hay que sacárselos. Pero ¿por qué tanta demora si ya había estudios y diseños? Atérrense. Las 5 obras más grandes e importantes empiezan a construirse en el 2022, porque están haciéndose nuevos estudios y diseños. Claro, la pregunta sería, ¿cuándo irán a terminar? Escuchen al nuevo director del IDU. Una vez arranquemos los estudios y diseños de detalle, los recursos que están disponibles para ejecutar estas 5 obras viales de valorización sean suficientes y podamos cumplir 100% con la meta esperada. Como quien dice, prepárense porque al paso que vamos, no solamente podrían durar más, sino costar muchísimo más. Y ya sabemos de dónde sale el dinero. No quiero ser aguafiestas, pero ¿qué esperanza tenemos de que se termine esta otra de la calle 127 con avenida Boyacá, que está planeada desde el 2013? Fíjate, usted me trae esa obra, pero yo le encaría desde que estoy chiquito. No he visto uno que las cumpla, y cuando las cumple, pues se llevan su pedazo. 158.000 millones de pesos. En medio de esta crisis, esa suma de dinero equivaldría a darle por lo menos 1 millón de pesos a 158.000 familias bogotanas. Es decir, si cada una de ellas tuviera 3 o 4 integrantes, casi 600.000 personas se beneficiarían. Eso pasa de un lado a otro y otro y otro y van sacando de a poquitos. Cuando van a hacer las obras no alcanza y tienen que volver a buscar a ver de dónde van a sacar más plata. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. ¿No había ya estudios acaso? Pues eso le dijeron a los otros concejales, Juan Diego. Yo debo aclarar que yo fui de los concejales que votó en contra de ese proyecto. ¿Usted no estaba en la colada? No, no estaba en esa colada. Yo me opuse a ese proyecto y hoy por hoy, precisamente por eso es que hice un debate de control político en el Consejo. Y esas 5 obras nos dicen que van a empezarlas en junio del año 2022. Es decir, dentro de 2 años. Vamos a tener guardado $500 million de pesos, porque es más o menos eso, 500.000 millones de pesos, lo que representan esas obras, y esas obras, $500 million de pesos va a estar quieto, mientras hay gente, como decía el señor de Puente Aranda, que se está quebrando. Claro, increíble. Ya vamos a seguir analizando mucho más acerca de este problema que hoy tiene, por supuesto, en medio de toda esta situación, a más de un empresario, a más de un desempleado quebrado porque no tiene para pagar la valorización, y otros ya lo pagaron con sudor y lágrimas. Pero antes... Seguimos a esta hora echando lápiz aquí en el tablero de Noticias Caracol, hablando del cobro de valorización en Bogotá, que muchos capitalinos pagaron con un inmenso sacrificio, con sudor y lágrimas. Y hoy mucha de esa plata, se preguntan los ciudadanos, ¿dónde está? ¿Por qué no han empezado las 16 obras que nos prometieron? Concejal Andrés Forero, hablemos por qué estas 5 obras, las más grandes, están todavía en estudios. Pues Juan Diego, como usted decía, se vendió la idea de que ya estaban muy avanzadas y no era así. Hoy por hoy no han pasado la etapa de factibilidad. Son 5 obras que representan el 60%, $500 million de pesos, que según veíamos va a estar quieto durante 2 años en plena pandemia. Empiezan hasta a construirse desde... Junio del año 2022. Sí. Junio del año 2022 empiezan a construirse estas obras y se van a terminar de construir incluso, según nos dice la administración, en el año 24 o en el año 23. Increíble. Es decir, son 500.000 millones de pesos, $500 million de pesos que va a estar quieto cuando la gente que lo pagó hoy está viendo cómo pagó el predial o el ICA o la nómina, o las familias cómo pueden resolver sus distintas dificultades financieras. Y esto se aprobó en el 2018, a finales. Se aprobó el 6 de diciembre del año 2018. Ese día fue firmado por el alcalde Peñalosa. ¿Se empezó a pagar desde el 2019? Sí, señor.
desde el ¿cierto? 2019, y ya, como usted lo decía al principio, Juan Diego, ya más o menos hay recaudados entre 650 y 700 mil millones de pesos, es decir, cerca del 82% de los contribuyentes ya pagaron, muchos antes de que se viniera la pandemia, pero ahora están realmente viviendo una situación dramática y vamos a tener $500 millón de pesos quieto. ¿Cuáles son estas 5 obras? ¿Cuáles son las 5 obras? Usted estuvo allá en el caso de la zona industrial. Básicamente les van a reparchar, usted lo vio, las vías a los industriales. No les están mejorando dramáticamente las conexiones, etcétera, etcétera, pero les están cobrando, ahí son más o menos como unos 200 mil millones de pesos. O sea, es para pavimentar. Para pavimentar, y eso obviamente se va a empezar en junio del año 22. Preocupante. ¿Y las otras? Después, en el caso de la localidad de Usaquén, la 134, está acá. Sí, sí, sí. La 134 entre la 11 y la 19. La 19 entre la 127 y la 134, y la 15 entre la 134 y la 170. Si se empiezan a construir en el 2022, porque esto además se lo respondieron a usted en un derecho de petición que usted presentó, bueno, en una proposición de control político Consejo. en el debate que hicimos, sí. Exacto. ¿Qué va a pasar con la plata? ¿Va a costar más? Pues ese es el otro tema, porque usted le decía a la señora directora del IDU pasada, y usted le dijo, venga, directora, esperemos que no haya nuevos incrementos en las obras. Y ella dijo, no, esto está muy avanzado. Y en la respuesta que me da el IDU, me dicen que ya hay en este momento un incremento en los costos de 114 mil millones de pesos, Juan Diego. O sea, más de un 10% de lo que consideraban que iba a costar. Eso me parece un despropósito si es que estaban tan avanzados. Y el problema es que pues, esa plata tiene que salir de algún sitio. Claro, ya sabemos de dónde va a salir. No, ya sabemos de dónde va a salir. Pero la pregunta es, ¿y si hay en este momento cerca de 700 mil millones de pesos en las arcas del IDU y vemos la angustia, el desespero, las condiciones económicas tan tristes que hay, ¿no se puede devolver esa plata a la gente? Eso es lo que yo le estoy planteando a la administración, sobre todo con esas obras. Hay unas que la administración dice que están más avanzadas, las otras 11, que son menos costosas. Igual... Están retrasadas. Están retrasadas. Decían en este mismo derecho que, por ejemplo, un puente en la 112 con novena debía iniciar en junio y no ha iniciado. Y nos dicen que va a iniciar en octubre, esperemos que así sea. Pero estas 5 ya vimos que empiezan en junio del 22. Yo lo que le planteo a la alcaldesa Claudia López es que le devuelva esos recursos a las personas que ya los pagaron. Sobre todo, por ejemplo, usted lo decía, 2.5 veces el predial pagaron los industriales de la zona industrial. Están en este momento sin poder pagar nóminas, etcétera, etcétera. Están cerrando. Devolver la plata. Bueno, está bien, devolver la plata. Pero ¿no es eso demagogia? Porque en otras oportunidades ha ocurrido algo parecido. Y la verdad, cuando le dijeron a la gente, le vamos a devolver, lo que le devolvieron realmente a la gente fue muy poquito. No tenía comparación con lo que pagaron. Pues Juan Diego, en teoría estos recursos no se han tocado, entonces deberían, si ya llegaron esos 700 mil millones de pesos, lo de esas obras lo deberían poder devolver. Eso se tendría que hacer a través de un acuerdo del Consejo. Yo estoy seguro que los concejales estarían de acuerdo en aprobarlo, y hemos visto cómo se han avanzado las tecnologías y cómo se han avanzado los métodos de devolución. Hemos visto el Gobierno Nacional devolviendo a muchas más personas los recursos, por ejemplo, relacionados con el cobro del IVA, a las personas más pobres del país. Entonces, en este caso yo pienso que se podría habilitar una plataforma y se debería poder devolver esos recursos sin que se hubieran afectado, porque si hay menos recursos ya sería bastante grave, porque nos tendrían que explicar en qué se lo gastaron, porque esto tenía una destinación específica. Claro, 16 obras, 16 2018. Hay todavía obras pendientes de valorizaciones anteriores. Yo me había quedado con las que usted decía, del año 2008, etcétera, etcétera. Me respondieron que desde el año 95 cobraron obras y ni siquiera las han iniciado, Juan Diego. Es que eso es lo que usted y yo planteábamos hace 2 años, y es que antes de cobrar nuevas valorizaciones en Bogotá, se tenía que poner al día la administración, que entregara todas las obras que estaban pendientes. Hay obras pendientes desde 1995. Claro, y hoy, en este momento, estas obras, si tienen estudios, algunas de ellas están apenas en prefactibilidad, uno se pregunta, la plata que falta por recaudar, que son cerca de 250 mil millones de pesos más o menos, sí. ¿Podrían también congelarse? Pues hay que decir que Claudia López inicialmente había frenado el cobro,
pero en julio de este año, a pesar de las nuevas cuarentenas, por ejemplo, Puente Aranda otra vez entra en cuarentena ahora, a pesar de eso, se están cobrando nuevamente las valorizaciones a las personas que se acogieron al pago por cuotas. ¿Quién es el responsable de esto? En este momento yo creo que la responsabilidad decae al alcalde anterior y a la señora directora del IDU anterior, pero yo creo que la solución sí pasa por el director actual del IDU y por la señora alcaldesa. Ahora ella sí tiene la responsabilidad de ver qué hace con esos 500.000 millones de pesos que van a estar quietos, $500 millones quietos durante 2 años, y ella yo creo que sí le puede dar un alivio a miles de familias y empresas en Bogotá. Andrés, ¿y usted apoyó a Peñalosa? Yo apoyé muchas cosas, pero me opuse con mucha fuerza a este proyecto. Yo apoyé otros proyectos, apoyé, por ejemplo, que se construyeran nuevos hospitales, apoyé el tema del metro. Este proyecto puntualmente yo estuve completamente en contra. ¿Y se arrepiente de haberlo apoyado? Al alcalde no, en los otros temas yo creo que lo hizo bien, en este puntualmente, y por eso me aparté de él en este proyecto, yo estuve en contra, en este sí creo que se equivocaron. ¿Qué posibilidades hay de que en los próximos días se impulsen estas iniciativas que usted dice? Pues se lo planteamos al director del IDU, pero lamentablemente no lo está acogiendo, él pues está diciendo que no, que va a avanzar, pero yo creo que es viable, es que son $500 millones de pesos. Mire, Juan Diego, la alcaldesa, por ejemplo, en los anuncios del día martes, que dijo que iba a haber alivios, más o menos los alivios son de 230.000 millones de pesos para toda la ciudad. Esto representa el doble de lo que ella va a dar en alivios para gente que está viviendo en este momento, como usted le decía, una situación dramática, que pagó porque es gente responsable debidamente esta contribución antes de la pandemia y ahora después de la pandemia no sabe dónde sacar plata. Los bancos no le están prestando y tienen esa plata quieta en las arcas del distrito. Pues ahí está, es el concejal Andrés Forero del Centro Democrático denunciando y alertando sobre lo que puede ocurrir con estos dineros que están en cuarentena hoy en las arcas del IDU en medio de semejante crisis que estamos padeciendo en Bogotá y en el resto de Colombia. Concejal, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Diego, muchísimas gracias. Un saludo para todos.